Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a Adelantando las Noticias. Soy Diego Pietrafesa. Miren, hay muchas cosas que me obsesionan, pero una en particular que me tiene atento, y es, uno escucha hablar de la macroeconomía y la microeconomía, escucha debates, ve filminas, ve Excel, ve gráficos, pero hay una pregunta que no terminamos de definir, o a lo mejor sí tiene una respuesta, pero no podemos o no queremos ver. Estas cosas que son en apariencia o a lo mejor de fondo buenas para un país, como es un dólar estable y una inflación más o menos controlada, ¿bajan a la vida real, tuya y mía? De todo eso vamos a hablar con uno de nuestros invitados en el día de hoy. Te proponemos que te quedes, compartimos con otros anunciantes y empieza el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Como decíamos en la introducción, estamos tratando de develar qué pasa en esos conceptos económicos que definen la macro y la micro, y dónde se ubican los factores de poder y dónde se ubica la ciudadanía en este tipo de debates. Y para ello convocamos a un invitado especial de la casa, Aldo Abraham. Aldo, gracias por venir, como cada jornada. Un gusto para mí. Un gusto también para nosotros. Les contamos a los que están allí que nosotros con Aldo discutimos y hablamos un montón fuera de cámara, y es una charla, como siempre, muy enriquecedora, sobre todo, creo yo, porque no pensamos lo mismo, pero sí queremos lo mismo. Sí, que eso me supuesto. parece que es la coincidencia fundamental. Y es lo que hay que entender si queremos alguna vez los argentinos madurar como ciudadanos, ¿no? Está claro. Eso de ver al otro que piensa distinto, o como que le pagaron, o que Sí. está vendido a los poderes corporativos, Sí, o sí. ensobrado. La verdad es que no va. O sobrados por uno o por otro, Claro, ya estamos grandes. eso ya, yo creo que es la clave de toda democracia republicana, tener ciudadanos que puedan intercambiar ideas, porque eso es enriquecedor. Más allá de que uno pueda cambiar o no de idea, aún puede fortalecerla teniendo nuevos argumentos por esa discusión que uno puede tener en buenos términos, ¿no? Sí, y está claro que tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito político, o a mucho más escala de las grandes decisiones, si uno se rodea solamente con gente que le dice lo que uno quiere escuchar, me parece que se empobrece, ¿no? Totalmente. Bueno, No, y mira vos lo que es el punto, ¿no? Cuando yo te estaba hablando hace un rato y mencionaba la palabra discusión, es como que la quise cambiar por intercambiar opiniones, cuando la palabra discusión en sí misma no tiene nada de malo, pero acá le hemos dado Sí, bueno. un contexto de violencia que no debería tener, ¿no? Yo prometo para otros programas dos debates súper lindos que lo tuvimos hace fuera de cámara. El primero es la democracia, ¿no? ¿Qué hacemos con la democracia? Bueno, que tal vez no nos alcance con un programa. Pero otro de los debates también que me parece que nos debemos como colectivo, ni que hablar como periodistas, es, che, está bien que uno valore los consensos y los acuerdos, por supuesto. Ahora, ¿es en sí, por oposición, el desacuerdo una mala palabra? ¿Qué sé yo? Yo creería que no. Y también en esta vehemencia
en este apasionamiento por ser piadosos que tenemos también los argentinos, creemos que es o una cosa o la otra. O sea que o estamos todos de acuerdo y esperamos estar todos de acuerdo, y la verdad que no estamos, es imposible estar de acuerdo, entonces no avanzamos nunca. O si yo te digo, che, mira, parece que el mate está frío, pará, no sea fragmentario, no, es que simplemente el mate está frío. Me parece que en este clima pendular debiéramos revisar algunas cosas. Pero bueno, sí, vamos de a poquito, porque si no nos tenemos que quedar acá hasta mañana. Y con mucho gusto por mi parte. Lo decíamos, Aldo, en la apertura, esto es un poco algo que me gustaría ver con vos, desde tu visión, que es, bueno, quienes tenemos más de 50 años entendemos como nadie el valor de la tranquilidad mental que aporta a la vida de los argentinos y las argentinas una inflación que, si bien no es baja, tampoco es desbordada, y un dólar que por lo menos vos cada vez que te asomás decís, bueno, eso para nada, insisto, quien tenga más de 50 años podrá quitarle valor, porque hemos vivido otras cosas y sabemos. Ahora, para mí la pregunta del millón que teníamos en la introducción, Aldo, es, ¿esto alcanza? Entonces, la primera de la macro, te digo, ¿vos cómo ves la situación en este sentido? Mirá, yo creo que la respuesta está en ver que estábamos hablando allá por el tercero y cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Estábamos hablando de la posibilidad de una crisis, probablemente de una hiperinflación, y claramente eso lo que lleva es a los argentinos, que ya hemos sobrevivido muchas de estas, a ahorrar mayormente en dólares, ¿no? Los que podemos ahorramos en dólares, otros por ahí ahorran en material, si están construyéndose su casita, ¿no? Pero tendemos a ahorrar fundamentalmente en dólares, lo cual implica que estamos dejando de consumir y de invertir. Y por el otro lado, las empresas están haciendo lo mismo, porque también tienen miedo de esa crisis, y eso es lo que nos metió en una recesión allá por septiembre del año pasado. Más el hecho de que teníamos un Banco Central emitiendo más no poder para financiar los excesos de gastos, y nos metió en esa aceleración inflacionaria que nos daba pánico a todos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que cambió, que llevó durante todo este año mucha discusión si era sostenible o no. Por un lado, la promesa, bueno, el Banco Central no va a emitir más para el gobierno. Empezar a pensar que por ahí pasábamos a tener un Banco Central como el de los países vecinos, que justamente, ¿cuál es su característica? Que primordialmente lo que hacen es darle a la gente una moneda estable y confiable, y solo emite lo que la gente quiere o demanda, y por eso tienen un índice de inflación y un Banco Central y una moneda confiable. Nosotros, en el más del 70% de la vida de nuestro Banco Central, que ya lleva casi 90 años, te diría que lo que se priorizó es financiar a los gobiernos de turno bastardeando nuestra moneda. Todos tuvimos dudas si eso era factible, porque para hacer eso factible en un país sin crédito tenías que igualar los ingresos con los gastos, ¿no? Y conclusión, eso no era posible, y parece que sí fue posible, ¿no? Igualar los ingresos con los gastos, y poco a poco la gente empezó a dejar de tener miedo a que venga esa crisis que venía, ¿no? Con lo cual a mí no me extraña que, por ejemplo, haya empezado algún proceso de recuperación económica en el tercer trimestre, que algunos dirán, bueno, a mí no me llegó. También es cierto que cuando empezó la recesión no a todos nos llegó al mismo tiempo, ¿no? Hay sectores a los que le va peor que otros, que en la medida que se mantuvo la recesión a todos nos fue mal, obviamente en algún momento te lleva puesto la correntada, y al revés también funciona. Bueno, algunos se van a ir sumando en la medida que el proceso de recuperación sea continuo y se consolide, ¿no? Y lo otro que esto va a ayudar es también, si continúa, a que también se consolide un proceso de recuperación de los salarios que sea más generalizado y más rápido y fuerte, porque también es cierto que en el segundo trimestre los ingresos del conjunto de los argentinos, con lo cual no estamos hablando de todos, ni mucho menos, sino de un grupo que lo suficientemente grande como para empezar a ganarle a la inflación, porque era más baja que 25%, le empezó a ganar, ¿sí? Cuanto más baja es más fácil ganarle, cuanto más nivel de actividad más fácil es ganarle, pero también es cierto que había gente que todavía
Y hay todavía gente que sigue viendo perder poder adquisitivo de sus ingresos, que está igual que antes, que si tiene un poco más de suerte, y hay otros que son mayoría y tiran este promedio para arriba. En la medida que se mantenga, pues todos nos vamos a ir sumando seguramente a los que ven mejorar los ingresos. Ahora, también es una realidad que, porque a veces uno va a los programas, entonces del otro lado, viste, que preguntan, entonces te dicen, no, pero yo hoy llego al día 22 del mes. Bueno, también es cierto que por ahí llegaste a estar en el 18, ¿no? Y que por ahí es cierto, estabas en el 30, ponele en agosto, por decir algo, antes de que empiece la recesión, y después pasaste a estar en el 28, no es que caíste al 18, a los 18 días, en el primer día de recesión y de aceleración inflacionaria. Ahora va a pasar igual. Vas a ver que del 18 pasaste al 20, del 20 al 22, y bueno, con el tiempo llegarás a cubrir los 30 que cubrías en agosto. O sea, los milagros lamentablemente no existen, no solamente en la economía, no existen en la vida. O sea, si uno hace un macanón grande como el que hizo la Argentina, ¿sí? En tu casa o en tu negocio, en tu kiosco, ¿sí? La verdad es que no existe venir con una varita mágica y resolver todas las cosas de un día para el otro. Existe esfuerzo, sacrificio, pico y pala y resolverlo, y después vas a ir viendo que mejorás, ¿no? Hablando de la macro, para después meternos en algunas cuestiones micro, ¿estamos frente a un escenario favorable o estamos ante un escenario en pausa? ¿Por qué te digo esto? Porque también hay señales, por fuera de esto que ya reconocimos, como es un dólar quieto y una inflación alta, pero ni por asomo tan terrorífica como parecía que, o como teníamos, porque el 12% mensual también da miedo, y con razón. Yo pienso, hay una inflación en dólares bastante particular y llamativa. Hay una situación con el dólar aún quieto que hace mirar con recelo a uno de los grandes jugadores de la economía, como son los liquidadores del campo. Quiero decir, ¿está bien la macro? ¿Está ordenada o está en tensa calma, como decimos en el periodismo? ¿Cuál de las tres sería, o si hay una cuarta, para definir? Yo lo que creo es que una de las cosas que no se han hecho, y es fundamental que se haga cuanto antes para terminar con toda esta discusión de cuánto vale un dólar, es unificar el tipo de cambio y empezar a salirse del cepo, como se hizo en diciembre del 2015 con el cepo de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento también teníamos la misma discusión, los que queríamos una salida rápida y los que decían no, el dólar va a volar por los aires. Y la realidad fue que el dólar, desde que ganó Macri, estuvo bajando el dólar paralelo, acercándose al dólar oficial. Cuando asumió Macri siguió bajando. Cuando se unificó el tipo de cambio el 17 de diciembre, el dólar oficial se fue por debajo, pero cerca del dólar paralelo, que era lo que habíamos anticipado, lo que fomentábamos, que había que salirse rápido, y después los dos siguieron bajando, ¿no? Entonces, claramente acá, para terminar con esta discusión que genera mucha incertidumbre, lamentablemente, lo que hay que hacer es unificar el tipo de cambio. Y donde se fije el tipo de cambio, ese es el tipo de cambio que tenemos que tener. Y la realidad es que yo creo que hoy el atraso cambiario, vos lo podés medir, dadas las reglas de juego actuales, con la brecha cambiaria, o sea que no es muy grande, ¿sí? También es cierto, ¿no?, esto que vos llamás inflación en dólares, nadie se fijó, de los que producen y se quejan hoy, cuando había deflación en dólares, o sea, empobrecimiento de todos los argentinos y de todo lo que es costo argentino en dólares, ¿no? Cuando todos buscábamos refugio para nuestros ahorros en los dólares y los dólares valían fortuna, ¿no? En ese momento había deflación en dólares. Y hay muchos de estos señores que estaban chochos con eso. Por lo visto, la realidad es que el resto de los argentinos no estábamos chochos con eso porque valíamos nada, ¿no? Y eso, además, como te comentaba hace un rato, era justamente todos los argentinos dejando de consumir y de invertir acá, con lo cual nos metieron en flor de recesión para tener un respaldo en dólares. No es el escenario ideal. Tener esos valores de dólares, lamentablemente, son compatibles con un escenario
de crisis permanente, lo cual los argentinos no queremos, ¿eh? Un poco fíjate lo que les está pasando en menor escala, porque nosotros para reaccionar somos exagerados y de vuelta podemos estar reaccionando exagerados en términos de mayor confianza, podría pasar, pero lo que está pasando en Brasil, ¿no es cierto? En Brasil la gente empieza, sobre todo la gente que tiene ahorros grandes, medianos y las empresas empiezan a ver que el gobierno de Brasil está tomando por mal camino. Y sí, el dólar se fue al diablo, eso favorece a que los argentinos vayan para allá y les va en contra que ellos se vengan para acá como venían antes, cuando nosotros éramos los que veíamos volar por las nubes nuestro dólar. Devalúa diario, ¿no? Brasil. ¿Cómo? Devalúa diario Brasil. Y sí, o sea, se les está yendo al diablo el dólar porque hay gente que está haciendo lo mismo que hacíamos el año pasado, a otro nivel, ¿no es cierto? Hacíamos nosotros los argentinos para cubrirnos, los están empezando a hacer allá en Brasil por las medidas que se están tomando desde el gobierno. Claramente yo prefiero estar con una situación como la que ellos tenían hace un año o dos, ¿sí? Y no como nosotros estábamos hace un año o dos, que es más parecido a esto, aunque es cierto, ¿sí?, que es un camino que recién se inicia, ¿no? Ellos están revirtiendo, creo yo, a mi juicio, un camino que los llevó bastante bien, ¿sí?, hasta ahora, y espero que no lo profundicen. O sea, Brasil no tiene los bandazos que tenemos nosotros, ¿no? Aldo, volviendo a la micro y al tema del ahorro fiscal, del superávit fiscal, está siempre la metáfora, vos hablabas de la casa, y yo digo, bueno, yo abro un día la puerta de la casa y le digo, gorda, ya está, este mes no sobra plata. Ay, ¿cómo hiciste? Ah, no pagué el colegio, no pagué el auto, no pagué a la trabajadora que está en casa. ¿En qué medida puede ser celebratorio el superávit fiscal si es a costa, como estamos viendo ahora, de los jubilados, o mejor dicho, de las jubilaciones, del gasto en salud, de las universidades públicas, del CONICET? A ver, una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que todos esos sectores, los recortes de gastos de poder adquisitivo ya los tenían desde antes, ¿no? Durante la anterior gestión se hizo el ajuste ahí. ¿Por qué? Porque es donde se pueden hacer los ajustes más urgentes, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que si bien cada vez que en la Argentina vos viste un ajuste en el sector público, siempre fueron muy poquitos, muy leves, porque eso toca los beneficios que hacen un montón de corporaciones en la Argentina, no hacer un ajuste fiscal fuerte, los viste en los mismos sectores que los estás viendo ahora. ¿Cuál es la diferencia, creo yo? Es que en esta ocasión hay por lo menos la intención de empezar a reformar el Estado para empezar a hacer los ajustes en la grasa, porque si no, ¿qué es lo que nos pasó históricamente a los argentinos, ¿no? Para que se haga ese ajuste fiscal, más o menos, digamos, podamos pagar lo que gastamos, hacíamos que la inflación y la devaluación de nuestra moneda transformara en todo en más chiquitito, ¿sí? Pero eso era consecuencia de esto, de una fuga de capitales, que generaba una recesión, que generaba que el dólar se fuera al diablo, que generaba baja de la demanda de pesos y por lo tanto que nuestra moneda se depreciara y los precios se fueran al diablo. Y de pronto todo el mundo se sentía contento. ¿Por qué? Porque como todos éramos más pobres, ¿no? Los que vivían del Estado cobraban muy poco, los que recibían del Estado, bueno, parece que los números así cierran. Pero en un país normal no es así, ¿no? La gente lo que quiere es tener un país normal, ¿sí? Si vos lo único que hiciste es dejar toda la grasa, pero hacerla más barata, por decirlo de alguna forma, ¿sí?, perjudicando a un montón de sectores que sí deberían estar cobrando más, no la grasa, ¿sí? Y lo que va a pasar es que estos sectores que deberían cobrar más te van a pedir, che, nosotros, la verdad, no es justo, queremos cobrar más y este país se va normalizando, y la grasa también. Entonces, lo que hay que hacer, lo que había que haber hecho hace mucho tiempo es empezar un proceso de reforma del Estado donde vos digas, bueno, la grasa se recorta, la gente que queda, ¿sí?, y los gastos que quedan, que son los relevantes para el Estado, son los que se pueden seguir agrandando.
Porque si no, viene el momento en que vos a todo eso que dejaste ahí le tenés que pagar a todo más y volvés a tener los mismos desbarajustes que antes, ¿no? Y volvés a tener además la necesidad de seguir cobrando impuestos y tener una presión tributaria como tenemos en la Argentina que es exorbitante. Una aclaración a nuestros televidentes, cuando Aldo habla de la grasa, no está tratando de grasas, sino que es un término económico que se refiere a la musculatura, ¿no? O sea, tener un Estado que sea musculoso, que sirva para lo que tiene que hacer. No, quiero decir, porque suena, uno escuchó la grasa y esa es. O sea, era una discusión que se había tenido en el gobierno de Macri, que se usaba mucho ese término. Sí, por ahí no debería usarlo. No, está bien, yo para aclararlo. El punto es, hay mucho gasto que tiene que ver con la política que le sirve a la política o que le sirve a ciertas corporaciones intelectuales, profesionales, gremiales y empresariales, que hay que eliminarlos. Y con eso no solamente vas a tener un Estado que se ocupe de lo que tiene que ocuparse, incluso subsidios que me dan a mí y me siguen dando, sí, está claro, porque uso servicios públicos acá en la capital federal, que a mí me van a costar, ¿sí? Voy a tener que achicar mis gastos en otras cosas, pero a mí me parece mucho más justo que en vez de subsidiarme a mí, le paguen mejor a los jubilados. No hay plata para todo. Tengo dos últimas preguntas, tenemos poco tiempo. La primera, ¿y el G20 con esta idea de que ya viene incluso de algunos países de Europa, por ejemplo Alemania, de aplicar tasas a las grandísimas fortunas? Mira, lo que han logrado los países que han hecho eso, entre ellos nosotros, es hacer huir a todos los emprendedores que son justamente los que generan fuente de trabajos para todos pero nosotros. Pero un 0,00000, ¿te parece que un emprendedor lo puede hacer temer o huir? Porque así empiezan, después no son más 0,000. Si hay un gran ejemplo de este disparate, es la República Argentina. ¿Cuántos impuestos que nos prometieron que iban a ser de ahora y no los subimos más, hoy los tenés y son mucho más grandes? Sí, pero el único que vamos a poder tachar con un poco de suerte es el impuesto país pronto, pero después todos los demás están ahí. A las grandes fortunas siempre estuvieron afuera de todo esto, Aldo. No, pero siempre también pueden elegir. Pueden elegir poner más plata acá o poner más plata en otro lado. Y la realidad es que lo que nosotros necesitamos es que el sector privado sea el que más produzca, porque nosotros podemos plantear un país en el cual el Estado sea el que alimente a los pobres. Yo prefiero un Estado que, si no hay más remedio, porque estamos en una crisis, alimente y ayude a los pobres, pero que no sea el que permanentemente esté ayudando a los pobres, porque cada vez hay menos pobres. Y para eso lo que hay que generar es cada vez más empleo productivo, que es lo que no pasa en la Argentina ya hace décadas, ¿no? Indudable. Y ahora sí la última. ¿Cómo, apunto ya a las charlas que tenemos fuera de cámara, cómo ves vos desde tu concepción republicana, democrática, esta tendencia casi sin control y hasta incluso con orgullo del presidente de hacer de los DNU y de los vetos una cuestión identitaria? Mira, yo la verdad es que preferiría que esta democracia republicana funcione mucho mejor de lo que está funcionando y mucho mejor de lo que ha venido funcionando hasta ahora, ¿no? La realidad es que nosotros hoy yo creo que estamos iniciando un camino que todavía está lejos del objetivo de máxima que tenemos que tener y que ni siquiera creo que lo esté pensando el conjunto de nuestra dirigencia política, ni siquiera de nuestros intelectuales, que es justamente reconstruir la calidad de nuestras instituciones, ir a una verdadera democracia republicana, para lo cual primero necesitas tener verdaderos ciudadanos que no tenemos, ¿no? Pero la realidad es que hoy lo que manda es la emergencia, y es así, aunque a mí me guste, es importante la educación, la salud, ¿sí? Pero la emergencia para la gente es tener trabajo y poder llegar a fin de mes, y es lo que se está resolviendo. Espero que en algún momento los argentinos empecemos a priorizar otras cosas, porque esto está resuelto, y segunda etapa, prioricemos las cosas importantes, la salud, la educación. Y creo que va a tardar un poquito más, pero vamos a tener que empezar en algún momento a pensar en formar ciudadanos, ¿sí? Y tener una verdadera democracia republicana, en la cual claramente, volvemos al inicio de nuestra charla, disentir no sea algo violento, sino algo en el cual podamos enriquecernos todos y a la sociedad, porque vamos a proponer seguro cosas
mejores como soluciones, todos los argentinos podamos enriquecernos en el diálogo, ¿no? Pero bueno, venimos de una quebrazón de la sociedad fenomenal. De un día para el otro, lamentablemente, aunque yo quisiera, no vamos a pasar de ser argentinos inmaduros cívicamente a ser suizos, ¿no? Es un proceso que Dios quiera que se dé. Gracias, Aldo. Gracias a vos. Y gracias a ustedes. Será, si todo sale bien, hasta la semana próxima. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.